Estamos en esta segunda parte del viaje del Papa Francisco a Asia y Oceanía. En la primera parte, principalmente, vimos casi en su totalidad el viaje en la región de Indonesia. Más de 1000 islas, casi 300 millones de personas, el país con más musulmanes del mundo. En esta segunda parte veremos los otros 3 países, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y por último Singapur, un enclave financiero de los principales del mundo, población china, un lugar sumamente importante también para las aspiraciones vaticanas, por la cuestión financiera y por la cuestión de su cercanía étnica y también geográfica con China. Veremos aquí, como siempre, las perlas que el Papa suelta, especialmente en el viaje de vuelta a Roma en el avión. Vamos a ver lo que habló especialmente sobre Estados Unidos y las elecciones, y que no se meten en política, pero solo hay que ver un poquito lo que dice para ver cómo lo hacen y cómo ya quieren inclinar la balanza, por lo menos de su feligresía, a quién tienen que apoyar. Vamos a ello. Y comenzamos con esta segunda parte del viaje del Papa Francisco a Asia y Oceanía. Francisco llegó a Papúa Nueva Guinea. Sí, ya estuvo en Indonesia, el país más grande, posiblemente el más importante de este viaje, pero luego quedan estos otros 3, más pequeños, pero para el Vaticano todo tiene su importancia. El Papa en Papúa Nueva Guinea, un pueblo que reza tiene futuro, no que ora, que reza. Vemos aquí, bueno, firmando sus cosas con el gobernador general, Bob de Font de Dae, y dice que firma el libro de honor. Un desarrollo sostenible con equidad y responsabilidad. Sabemos, el tema ecológico fundamental en este viaje. Estabilidad, concordia y fin de la violencia. Son lugares donde hay una violencia ya arraigada, cuestiones de luchas, de distintas cuestiones étnicas, políticas. La cuestión de Bougainville, bueno, es decir, también el tema de la solución definitiva, dice, evitando el resurgimiento de antiguas tensiones, ¿no? Es una isla que tiene sus conflictos ya de tiempo. La esperanza, y aquí vemos como siempre esta cuestión con las cuestiones nativas, indígenas, las tradiciones, las particularidades de los pueblos, es parte del mensaje del Vaticano, digamos, de este papado de Francisco, donde el tema de la diversidad, de respetar las culturas, de fomentar y guardar, salvaguardar las peculiaridades de cada cultura, de cada país, de cada tradición, ¿no? Que los cristianos no reduzcan la fe a ritos y preceptos. Este es ese mensaje también encubierto a los tradicionalistas, que lo acusan de hereje, de que se está cargando la misa, se está cargando, bueno, la Iglesia Católica, porque no respeta todas las cuestiones, digamos, bueno, cada detalle de las celebraciones. Entonces, siempre tiene esos mensajes descubiertos, esos dardos hacia el sector tradicionalista. Y también eso se puede extender a las otras religiones, a los otros cristianos y otras religiones llamados fundamentalistas, los que no quieren participar de este ecumenismo. 179 años de la Iglesia en el país, de la Iglesia Católica. Bueno, aquí vemos a este gobernador junto al Papa. El Papa a niños discapacitados y pobres en Port Moresby. Nadie es una carga. Bueno, aquí vemos también el tema de los pobres, los discapacitados, una calurosa bienvenida, bailes, cantos y dulces. Por supuesto, siempre le hacen preguntas, el tema de la esperanza, de donar amor. Y el Papa siempre, dice aquí, el Papa abrumado por los niños, que son especiales a los ojos de Dios, pero siempre con, bueno, los enfermos, los niños, los excluidos, la periferia.
Segundo día del Papa en Papúa Nueva Guinea. ¿Qué hizo el Papa? Recordamos, esta isla que sigue teniendo una conexión con pertenece a la Mancomunidad de Naciones, tema del antiguo Imperio Británico, sigue siendo el líder supremo el rey, la corona británica, aunque tienen su independencia, pero siguen en esa esfera del Imperio Británico o de la corona británica. Aquí los vemos otra vez más con las tribus indígenas. Estas cosas siempre terminan molestando a cierto sector del catolicismo. ¿Por qué? Porque se vistan así o se vistan así. Bueno, quizás a gente le puede molestar también que el Vaticano acepte este tipo de culturas, pero muchos saben que en esto siempre lleva en sí implícito una cuestión también de acercamiento a las cuestiones religiosas de estas tribus, que sabemos que son, bueno, estas tribus conservan cuestiones muy paganas, muy básicas del paganismo, muy arcaicas, y ahí está la cuestión donde muchos intuyen y ven los objetivos y las intenciones del papado en estos encuentros. Siempre ese tema que va mucho ligado a la ecología de estas tribus, de estos grupos que para, digamos, cierto sector podrían ser los más incivilizados, pero el papado le interesa ponerlos también como un ejemplo por su comunión, su cuidado de la naturaleza. Es verdad que esta gente donde vive, la naturaleza se conserva, eso es indiscutible. Se podrán discutir o sopesar muchas cuestiones, el estilo de vida, pero eso no se puede discutir, que es verdad. Aquí vemos al Papa también con más de esta cuestión. Claro, Papúa Nueva Guinea tiene mucho de esto. Seguimos viendo las mismas cuestiones con niños. Esto hace recordar a esas imágenes, claro, para muchos esto es un recordatorio del famoso sínodo de la Amazonía. Y a muchos sectores del catolicismo no le trae un buen recuerdo. Y aquí vemos, bueno, ya en una cuestión más ceremonial, el Papa dando su discurso. Y también con regalos, con obispos, con gente del catolicismo, dándose sus presentes como siempre. El Papa en el Ángelus, paz para las naciones y también para la creación. María proteja el camino de la Iglesia en Papúa. Pero bueno, claro, en Papúa Nueva Guinea socialmente hay mucha cuestión tribal. Aquí lo vemos, con su manto verde, todo tiene un significado, a veces es rojo, a veces es verde, a veces es blanco. Francisco se despidió de Papúa Nueva Guinea rumbo a Timor Oriental. Bueno, ya se fue, son viajes ya más cortos, hacen lo suyo, no es quizás tan significativo como la cuestión de Indonesia. Posiblemente Indonesia y Singapur sea lo más importante. Singapur, aunque es pequeñito, tiene un peso financiero, económico muy grande. Y aquí lo vemos, al Papa Francisco aterrizó en Dili, capital de Timor Oriental. Aquí lo esperan un grupo de monjas y vemos el cartel acá que dice «Benvindo a Timor Leste», es decir, a Timor del Este, es decir, en portugués, colonia portuguesa, país después del Vaticano más católico, con un casi 100%, pero pequeño y bastante pobre. El Papa en Timor Oriental, el Evangelio tiene la fuerza de generar una sociedad nueva. En el corazón de Cristo las periferias se encuentran en el centro, el perfume de Cristo y su Evangelio. Aquí vemos al Papa, como siempre, besando las imágenes, y aquí habla mucho del perfume, sí, recordando la cuestión de María Magdalena. Claro, para los que seguimos todo lo que el ministerio presenta, nos puede parecer significativo porque últimamente se ha presentado mucho, y Ángel en sus últimas predicaciones, ha hablado especialmente de este tema, del perfume, de todo lo que significa y todo lo que significó esa cuestión de la vasija, de la vasija de alabastro, del perfume de María Magdalena, y el Papa aquí hace, bueno, hay unas palabras muy extensas como tema principal en su mensaje, el perfume. Referencia a Cristo, al amor de Cristo, a la fe, todo, pero bueno,
llevándolo en ese punto. La cuestión de María Magdalena, a veces da que pensar, a veces parece como que si el Papa siguiera el ministerio, yo no digo que lo haga, pero el diablo sabe por dónde van los tiros, eso sí. El Evangelio tiene la fuerza de generar una sociedad nueva, necesitamos un nuevo impulso, y en este tema iba la cuestión del perfume. El Papa entre los niños discapacitados de Dili son nuestros maestros, nos enseñan a cuidar. Aquí habla mucho del cuidado, de aprender a cuidar, pero de dejarse cuidar. Entonces, habla de Jesús, por ejemplo, como dice, José cuidaba a María y María cuidaba a Jesús. Es decir, el más importante o el más fuerte o el más grande Jesús era el que era el más cuidado por los dos. Y bueno, mucho con este tema. Los niños como maestros, esto es bien la cuestión de tipo teología de la liberación, ¿no? Los pobres son los que nos tienen que enseñar teología, los niños son los que nos tienen que enseñar el camino. Sí, queda muy bonito decirlo, muy humilde, pero la realidad de ellos es muy diferente. Y aquí con gente, bueno, especialmente muchos enfermos, muchos niños enfermos aquí. Aquí se ve en las caras, por supuesto, con gente con muchos problemas, pero el tema aquí era el cuidado, de cuidar y dejarse cuidar. Aquí siempre llevándole a los niños, como si fuera Jesús. El abrazo de las madres y padres entre lágrimas. Sí, la gente que se emociona por tener al Papa cerca, qué pena que no supieran, que no conocen la verdad. Timor Oriental, la valentía y el celo apostólico de una iglesia de periferia. Este papado muy centrado en la cuestión periférica, no solo en las cuestiones sociales, pero también en la geopolítica. ¿Y por qué? ¿Cuántos viajes ha hecho el Papa a estos lugares que están muy cerca de quién? De China, de India y de Rusia. Recordamos el viaje a Mongolia en el medio de China y de Rusia, por ejemplo. Y aquí lo ve otra vez el sudeste asiático, muy cerca de la India y muy cerca de China. Todo también tiene un objetivo político claramente. El futuro es brillante y prometedor. ¿Quién dice? Esta mujer, Sor Rosa. Don Sancho y la resistencia durante la guerra. Países con una historia muy reciente de conflictos armados, con todavía una violencia que permanece. El catequista florentino, la dedicación en llevar el Evangelio. Que vemos aquí que se le da voz a los de abajo de la iglesia, a la feligresía y a los últimos de la iglesia se les da voz. Esto es un cambio que ha hecho este papado que gusta mucho a mucha gente, a otros no. Quieren esa iglesia elitista, muy vertical, y la iglesia sigue siendo vertical, pero da una apariencia de una iglesia más horizontal, sin que haya una separación en el clero y la feligresía, y donde los últimos se les da lugar, los últimos serán los primeros. Pero por supuesto que sabemos que es una pura fachada. El Papa, un pueblo que enseña a sonreír a sus niños, es un pueblo con futuro. Vamos a leer una parte, dice: a esta zona caracterizada por paisajes pintorescos y una rica biodiversidad, acudió también el Papa Francisco para celebrar la misa en la tarde de hoy, 10 de septiembre, la mañana en Italia, tras haberse reunido en privado con miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica. Como siempre, se reúne con la Nunciatura Apostólica. La llegada del Papa, un regalo para soñar. Y aquí vemos la gente, bueno, en un país tan católico, claro, agolpados todos en ver al Papa. Bendición a los niños, los rosarios, el agua bendita, caridad y misericordia. Y aquí vemos una imagen bastante impresionante, con los colores vaticanos, el blanco y el amarillo. Parece un paisaje de un cultivo de flores. La verdad que de lejos debe ser bonito también esta foto, pero viendo lo que significa, son flores que no huelen muy bien. Y no lo digo por la gente, muchos de ellos que están ahí quizás lo hacen de corazón, pero el objetivo en el que participan es el que es. Aroma de sándalo y evangelio, hablo mucho del sándalo, del perfume, sigue hablando por este tema de la madera del sándalo, que es muy común ahí, que inclusive fue uno de los regalos que llevó la reina de Saba a Salomón, lo recordaba también. Entonces, mucho con el tema del perfume por el sándalo, muy común, muy propio de este lugar.
en esta camioneta, el escudo papal. Y ahora el Papa Francisco se dirige a Singapur, última parada de su extenso viaje apostólico por Asia y Oceanía. Empieza en Indonesia y acaba en Singapur, el otro gran centro, pequeño pero importante. Bueno, como siempre les pidió a los jóvenes que hagan lío, alboroto. ¿Y esto qué significa? Hacer lío. Porque depende cómo, imaginémonos en el Imperio Romano alguien que le decía a los jóvenes hagan lío. Pues a la cruz como mínimo por sedición, porque esto puede alguien tomarlo como revolución. Y no nos sorprendamos que nos esperan revoluciones, y no solo en países alejados, sino en nuestros propios países. El Papa llegó a Singapur, la última etapa de su, viaje apostólico número ya 45. Y aquí llega a Singapur, ya un país, claro, ya muy occidental, muy rico, de altas finanzas, muy diferente. Aunque todos tienen su particularidad y eso no tiene nada de malo, por supuesto que no. Lo que pasa es que, lo que decía, mucha gente dentro del catolicismo ve que el Papa aprovecha esto para hacer un diálogo interreligioso, con viejas tradiciones paganas y todo esto, y también es verdad. Acogida oficial en el aeropuerto de Singapur. Aquí reunidos, con la gente importante, por supuesto, en estos carritos tipo de golf, para estar más cerca de la gente. Tercer día del Papa en Timor. Volvemos un poco para atrás, primero en Singapur. ¿Qué hizo el Papa? El Papa Francisco se despide de Timor Oriental con un mensaje de paz y un encuentro juvenil. Sí, el último día en Timor, que fue el primero en Singapur. Y aquí, como siempre, haciendo la bendición. Si esas personas supieran quién le está dando la bendición. En la mañana del 11 de septiembre, el Papa Francisco concluyó su visita a Timor Oriental con un emotivo encuentro con los jóvenes del país, seguido de una ceremonia de despedida que destacó la cálida hospitalidad de la nación. El encuentro con los jóvenes, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Dili, fue uno de los momentos culminantes finales de su viaje apostólico y subrayó la conexión duradera del Papa con la próxima generación. Sí, porque a los jóvenes los va ganando. A las 9:50 am, hora local, el Papa Francisco llegó al Centro de Convenciones, donde fue recibido por el padre Francisco Indra Teiseran, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Jóvenes Católicos de Timor Oriental. Un grupo de jóvenes recibió al Papa con flores y un tradicional tais, el pañuelo colorido que tiene un profundo significado cultural en Timor Oriental. Antes de dirigirse a la multitud reunida, el Papa Francisco hizo una pausa para orar un momento frente a una estatua de la Virgen María y dejó un tributo floral. El ambiente dentro del centro era electrizante, con una actuación de danza tradicional que dio inicio al evento. 4 jóvenes compartieron sus historias personales, ofreciendo testimonios de fe, lucha y esperanza. En su discurso, el Papa Francisco habló con espontaneidad, ¿sí? Quizás no ha leído, porque siempre lee, pero lee muy espontáneamente, eso sí, involucrando a los jóvenes en un diálogo. Pero es verdad, a veces no lo hacen. Sus palabras transmitían un mensaje de aliento, instándolos a abrazar su fe y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. La interacción del Papa con los jóvenes no fue solo un discurso, sino una conversación, un reflejo de su creencia en la importancia de escuchar las voces de los jóvenes. Ya vemos, hay que darle voz a los ancianos, hay que darle voz a los pobres, a los enfermos, hay que darle voz a los jóvenes, a los niños, y por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que está haciendo el Papa? ¿Qué es lo que está haciendo? Moviendo a las bases católicas para llevarlos a un objetivo. A que el papado ha tenido que hacer un cambio de estrategia. Al concluir la reunión, 2 jóvenes le regalaron al Papa Francisco palomas, símbolos de la paz, que él soltó al cielo. El simbolismo fue poderoso, un recordatorio del llamado del Papa a la armonía y la comprensión en un mundo a menudo marcado por la división. Antes de partir se tomó un momento para saludar a la multitud de jóvenes que habían esperado fuera del lugar, con sus rostros radiantes de emoción. Como siempre, una imagen muy común, el papado lanzando palomas blancas al aire. La ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional presidente Nicolau Lobato fue un momento de reflexión sobre la visita del Papa. El presidente José Ramos Horta recibió personalmente al Papa Francisco en la sala VIP para un breve pero cálido encuentro.
Los dos líderes intercambiaron palabras de gratitud y respeto mutuo y el Papa expresó su profundo agradecimiento por la hospitalidad recibida durante su estadía. Antes de embarcar en un A320 de Aerodili con destino a Singapur a las 12:25 p.m., el Papa Francisco se reunió con funcionarios locales y miembros de la delegación timorense. Su partida estuvo marcada por la misma calidez que había caracterizado toda su visita. Poco después de despegar, el Papa envió un telegrama al presidente Ramos Horta ofreciendo sus oraciones por la paz y la solidaridad con el pueblo de Timor Oriental. Una cálida bienvenida en Singapur. Aquí vemos la imagen de la Virgen, por supuesto, como no, para recibir al Papa. Al llegar al aeropuerto internacional Changi de Singapur, a las 14:52 horas, el Papa Francisco fue recibido por Edwin Tong, ministro de Cultura, Comunidad y Juventud de Singapur, y la embajadora Ann Janet Wat Har. En un momento emotivo, los niños locales le regalaron flores al Papa, marcando el comienzo de su breve pero significativa estadía en la ciudad-estado. Sí, esa ciudad-estado que es Singapur. Luego el Papa se dirigió al centro de retiro San Francisco Javier, este brazo derecho, si se quiere, de San Ignacio de Loyola, del comienzo fundacional de la Orden Jesuita, pero fue este gran evangelizador de la lejana Asia, especialmente en Japón, pero no solo en Japón, en muchos lugares. Luego vamos a ver de otro, también muy importante, jesuita, que tiene que ver mucho con este lugar, que murió en China, ya veremos, donde fue recibido por el personal para una reunión privada con miembros de la Compañía de Jesús. Esta reunión, programada para las 18:15 horas, destacó el compromiso continuo del Papa de interactuar con sus compañeros jesuitas y reflexionar sobre las necesidades espirituales y pastorales de la comunidad. Un viaje arraigado en la fe y la solidaridad. La visita del Papa Francisco a Timor Oriental fue una profunda expresión de unidad, fe y paz. Desde sus encuentros íntimos con niños y jóvenes hasta la gran misa a la que asistió casi la mitad de la población del país. Bueno, la mitad del país en una misa. El mensaje del Papa resonó profundamente. Su partida dejó una huella indeleble en el pueblo de Timor-Leste, es decir, Timor Oriental del Este, que lo acogió no solo como un líder religioso, sino como un símbolo de esperanza y compasión. Claro, una parte es de Timor Oriental, otra parte es de Timor Occidental, luego ya también Indonesia. Francisco, Singapur es una luz brillante de lo que la humanidad puede lograr. Ahora vamos a Singapur, porque en este día, digamos, hubo una mitad en Timor Oriental y otra mitad en Singapur. Aquí lo vemos con una gran platea, en un lugar muy, bueno, en este escenario, muy bien montado, un teatro. Y el Papa que sigue con esto de la justicia social, esta cuestión que tiene que ver mucho, bueno, ya contaremos, porque también se hablará, luego hablaremos de un gran superior general que tuvo que ver mucho con esta cuestión de la justicia social, por supuesto con la orden jesuita y por ende en el catolicismo. Aquí vemos Singapur, mosaico de etnias, culturas y religiones. Son países muy diversos en general. La iglesia en Singapur se encuentra a la vanguardia en las obras de caridad, porque además es un lugar muy activo. El papado está yendo mucho, enfocándose mucho en África, mucho en Asia, lugares donde hay una gran renovación religiosa, donde hay un fuego muy alto de la espiritualidad, que quizás no se encuentra tanto ya en Occidente, bueno, ni siquiera en Latinoamérica y menos en Europa. Compromiso con la sostenibilidad medioambiental, el otro punto. La cuestión ecológica. Aquí vemos con las autoridades civiles, el cuerpo diplomático, siempre todos siempre junto al Papa. Lugar que vaya, ahí están. Francisco conversa con los jesuitas de Singapur y, como siempre, con los suyos. Un encuentro familiar, el desafío de la oración y el testimonio de Arrupe. Aquí vamos. Contundente fue también el recordatorio del Papa sobre la importancia de la oración. También un desafío, es decir, afrontar siempre los retos que nos plantea la sociedad con espíritu de oración, siguiendo el modelo del padre Pedro Arrupe. Se trata del inolvidable jesuita de origen español, vasco para ser exacto, superior general de la Compañía entre 1965 y 1983.
casi 20 años digamos, al frente de la compañía. Es verdad que en el 81 tuvo un problema cerebral muy fuerte, quedó un poco postrado y luego tuvo que ya dimitir, murió en el 91. Proclamado siervo de Dios y cuya causa de beatificación está en marcha. Varias veces el Papa Francisco ha hablado de la figura de este gran Padre General y ha declarado que está muy cerca de él y deseoso de llegar a esta beatificación y canonización. Sí, ¿por qué decíamos el tema de la justicia social? Bueno, fue, digamos, sobre el liderazgo, bueno, en el liderazgo del padre Arrupe, cuando se instaura dentro de la compañía la cuestión de la justicia social de manera muy fuerte, que tuvo una reacción también fuerte del otro sector católico, y ahí vimos como Ellacuría y algunos otros, bueno, el Monseñor Romero no era jesuita en sí, pero adoptó esa línea de teología de la liberación, y como muchos de ellos fueron asesinados por el mismo sector de derecha católica. En Latinoamérica, especialmente en Nicaragua, bueno, en El Salvador primeramente, todos estos en El Salvador, pero en Centroamérica hubo un conflicto muy grande entre un sector del catolicismo tradicional de derecha y este sector progresista, jesuita, que ya venía gestándose, por supuesto, a partir del Vaticano II, también con el superior general anterior, el padre Arrupe, pero especialmente en los años 70, el jesuitismo da un impulso muy fuerte a estas comunidades de base, a esta cuestión que para muchos es muy comunista, muy socialista, estuvieron muy ligados a varios movimientos revolucionarios de corte marxista, sin ningún lugar a duda, no solo en Latinoamérica, sino aquí en España. Hablábamos de este hombre vasco, bueno, ¿qué hay con la ETA? ¿Qué hay con ETA? Pero dejó una huella muy grande. Eran momentos de probar estrategias nuevas. Tienen un objetivo, el papado tiene un objetivo desde siempre y eso nunca ha cambiado. Y ahora intentar beatificarlo y canonizarlo. Bueno, durante también la presidencia o el liderazgo de este hombre en la Compañía de Jesús, también fue la muerte tan misteriosa de Juan Pablo I, ese papa que duró 33 días, que se habla que se fue envenenado, todo. Una de las cosas, al parecer, que pasaban es que este papa tenía un problema con Arrupe y que inclusive quería mover a Arrupe como superior general. Bueno, para pensar, pero santo. Vocaciones y formación. Aquí seguimos. Y el ejemplo de Matteo Ricci, otro jesuita que tuvo que ver mucho con Oriente, con Asia, con Lejano Oriente. Murió en China. Este Matteo Ricci, por eso una figura del misionero en estos lugares del mundo, como Francisco Javier, el mismo padre Arrupe estuvo destinado en su tiempo en Japón, y aquí Matteo Ricci, que ya directamente murió en la mismísima China, también un jesuita muy famoso, esta gente que abrió el espacio en estos lugares tan lejanos. Y Matteo Ricci fue uno de ellos. Luego la cosa se giró porque quisieron imponer demasiado pronto, se apresuraron y hubo un emperador que los echó a todos. A veces yerran, a veces se equivocan, obviamente también esta gente. Misa en Singapur, el Papa: sin amor no somos nada, amad a todos sin preferencias. Sin amor no somos nada, claro, como decía Pablo. Vemos aquí un estadio lleno, impresionante. Bueno, aquí más hablando del amor, de San Francisco Javier y de la Virgen María. Francisco a los jóvenes de Singapur: sean valientes, las zonas de confort engordan. El Papa siempre movilizando a los jóvenes, sacándolos de la zona de confort para que sean activos. ¿Una iglesia en qué? Una iglesia activa, una iglesia en viaje, en camino, lo que siempre dice. La valentía de la juventud, queriendo aprovechar esa energía. Pero aquí podemos, lo que decíamos, podemos ver que pueden terminar en cuestiones de caos sociales muy fuertes. Hacer lío es algo casi revolucionario. Los medios se usan para avanzar, no para esclavizarse. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Concilio Vaticano II. El diálogo interreligioso también fue abordado por el Papa teniendo en cuenta la importancia del tema para Singapur.
el país con la mayor diversidad religiosa del mundo. Impresionante. Esto es muy importante porque si empiezan a discutir, mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera, ¿a dónde lleva esto? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios y ya está, punto y final. Y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Y ya está, así de fácil, así de simple. El Santo Padre agregó que el diálogo interreligioso entre los jóvenes requiere coraje, porque la juventud es la edad del coraje. Es verdad. Y hay que tener valor para seguir adelante y dialogar, para el respeto. Y en este contexto, el Papa se refirió al fenómeno del bullying y las consecuencias que tienen en las escuelas entre los grupos de jóvenes o de niños. El acoso que se hace con los que son más débiles. Se trata de respeto por las diferencias, así como debe ser el diálogo interreligioso que se construye sobre el respeto a los demás. Claro, aquí se confunden los términos, el respeto a la persona con el respeto a cuestiones que pueden ser totalmente engaños y mentiras, porque no, todo es respetable, todas las religiones, no todo es respetable. Respetable puede ser la persona, el valor de la persona, todos somos criaturas de Dios, Jesús murió por cada uno de nosotros, pero la mentira, la injusticia, el mal, no es respetable. Pero aquí se funde todo, se lo mete en el mismo saco y se saca ¿qué? Un fruto ecuménico que le va muy bien. Pero es una gran confusión. Aquí todos juntos en unidad y en esperanza. Un diálogo que hace camino. Francisco al concluir su discurso quiso dar las gracias a los jóvenes y los animó a hacer todo lo posible para mantener una actitud valiente y promover un espacio donde los jóvenes puedan entrar y dialogar. Porque su diálogo es un diálogo que hace camino, ¿no? Esa iglesia en salida ¿para qué? Para caminar y hacer lío. Y si dialogan como jóvenes, dialogarán más como adultos, como ciudadanos, como políticos. No, pero no nos metemos en política. Les deseo que sigan adelante con ilusión y que no retrocedan, arriesguen. La promesa. Tras el discurso del Papa, los jóvenes pronunciaron una promesa. Nosotros, la generación futura, nos comprometemos a ser un faro de unidad y esperanza en la proclamación, en la promoción de la cooperación y la amistad que nutren la coexistencia armoniosa entre personas de diferentes religiones. Los jóvenes católicos tienen que ser el faro entre la coexistencia armoniosa de las distintas religiones. Tienen que marcar el camino, tienen que ser el ejemplo. El saludo fraterno. El Santo Padre agradeció las palabras del cardenal William Gough, arzobispo de Singapur, quien en su salud ilustró el camino que la Iglesia, en estrecha colaboración con el gobierno y los líderes de otras confesiones religiosas, han llevado adelante en el compromiso con el diálogo interreligioso como vía para la fraternidad y la paz en la sociedad. Un camino que Francisco ha allanado, afirmó, con la promoción del diálogo auténtico como una forma de vida y como un camino para traer sanación a nuestro mundo herido. También el ministro de Cultura, Edwin Tong, se dirigió al Papa recordando que las bases de la sociedad de Singapur residen precisamente en la armonía y en la unidad entre las distintas religiones. Y a los líderes religiosos presentes, al final del encuentro, los animó a continuar en su compromiso en favor de la unidad, que da testimonio de la rica diversidad de credos de Singapur y sostiene el recorrido hacia una armonía religiosa cada vez mayor. El Papa Francisco se despidió, por supuesto, pero aquí vemos cómo se va despidiendo de Singapur. Fue un viaje corto, pero en todos va dejando su semilla. Entrevista completa al Papa Francisco tras su viaje pastoral a Indonesia, Papúa, Timor y Singapur. Esto muchas veces generalmente es lo más esperado. La entrevista que da el Papa al final en el avión a los periodistas, donde suelta quizás las mayores perlas que ha soltado en todo su pontificado. Y donde he dicho más de una vez las cuestiones más polémicas que todavía se siguen recordando. En el vuelo de Singapur a Roma, el Papa Francisco dialogó con los periodistas que lo acompañan y habla del drama de los civiles asesinados, sobre las elecciones americanas entre Harry y Trump. Cada uno debe elegir en conciencia. Fuerte condena tanto al aborto como al rechazo a los migrantes. Juicio positivo sobre el acuerdo con los chinos. China es una promesa y una esperanza para la Iglesia. Vaya temas delicados e importantes. Pero bueno, ¿de qué va a hablar? ¿De lo que a nadie le interesa? La guerra en Gaza es demasiado.
En el vuelo de Singapur a Roma, el Papa Francisco se encuentra con los periodistas que lo acompañan y les habla de la dramática situación en Tierra Santa. Las víctimas en Gaza son más de 41.000, sí, la cifra oficial, pero puede doblegar inclusive más, según dicen algunos, entre los que han quedado desaparecidos, en los escombros. Una pregunta abordó el tema de las elecciones estadounidenses y la dificultad de elegir para un católico, palabras de apertura sobre China, que Francisco define como una promesa y una esperanza para la Iglesia. Bueno, aquí vemos palabras también que quizás no le gusten a cierto sector, especialmente del gobierno israelí. El Papa diciendo que es demasiado lo que está pasando. Matteo Bruni, portavoz oficial del Vaticano. Su Santidad, gracias por estos días, muchos días de viaje. Gracias también por hacernos percibir la alegría del pueblo más que nuestro cansancio en este viaje. Y ahora vienen algunas preguntas de los periodistas que viajaron con usted. La primera, como es tradición. Dice, primero que nada quiero agradecerles a todos por este trabajo, por esta compañía en el viaje, que es muy importante para mí. Luego me gustaría felicitar a la decana, porque Valentina Al-Azraqi realiza con este viaje número 160. Yo no le diré que se tiene que jubilar, sino que continúe así. Bueno, se nota que ya estaba antes de él. Bueno, ahora hagan las preguntas y muchas gracias. Pei-Ting Wong, de Straits Times, Singapur. Papa Francisco, me alegro de que usted esté bien y de que regrese a Roma. Espero que haya disfrutado de la visita a Singapur y también de la comida local. Acabamos de vivir la experiencia de Singapur y podemos iniciar desde allí. En general, ¿qué es lo que más ha valorizado de Singapur? ¿La cultura? ¿La gente? ¿Se ha sorprendido de aquello que ha visto? ¿Y qué puede aprender Singapur de los otros 3 países que visitamos junto a usted? De modo específico me refiero a su mensaje sobre una compensación justa para los trabajadores migrantes de bajos ingresos. ¿Qué le ha inspirado este mensaje? ¿Cuál fue el pensamiento detrás de él? Y la otra pregunta, lo siento, tengo otra. Vaya, son muchas preguntas en una. Usted dijo que Singapur tiene un papel muy especial que desempeñar en el ámbito internacional. ¿Qué puede hacer Singapur en este mundo de conflictos y cómo puede contribuir el Vaticano como aliado diplomático? Gracias. Respuesta, gracias a usted. En primer lugar, no esperaba encontrar a Singapur así. Dicen que la llaman la Nueva York del Oriente, un país desarrollado, limpio. Bueno, Nueva York quizás en algún día fue limpio, pero cada vez lo es menos. Gente educada, la ciudad con grandes rascacielos, eso sí. Y también una gran cultura interreligiosa. El encuentro interreligioso que tuve al final fue un modelo de fraternidad. Luego vi también, ya hablando de migrantes, los rascacielos para los trabajadores, rascacielos lujosos, y los demás están bien construidos y limpios. Y eso me gustó mucho. No he oído que haya discriminación, no lo he oído. Me llamó la atención la cultura. Con los estudiantes, por ejemplo, el último día me impactó esa cultura, el rol internacional. Vi que la próxima semana hay una Fórmula 1, creo, algo. Sí, la Fórmula 1. El rol internacional es de un capital que atrae culturas y eso es importante. Es un gran capital, es una gran capital, dice. Bueno, Singapur. No esperaba encontrar algo así. Pei-Ting Wong. Bueno, la verdad que de todo lo que le preguntó respondió poca cosa. Tengo otra pregunta. ¿Puede Singapur aprender de los 3 países, Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Timor Oriental? Respuesta. Tú sabes, siempre se puede aprender algo, porque cada persona y cada país tiene una riqueza diferente a la del otro. Por eso es importante la fraternidad en la comunicación. Por ejemplo, si pienso en Timor Oriental, una cosa es que vi muchos niños y en Singapur no vi muchos. Quizás sea algo que aprender. Pei-Ting Wong, sí, tenemos una tasa de natalidad baja. Es un país bastante occidentalizado, por lo que vemos. Respuesta, ¿tienen miedo? ¿Cuál es su tasa de natalidad? Pei-Ting Wong, menos del 1,2%, inferior a la de Japón, hasta donde yo sé. Respuesta, el futuro son los niños. Piensen en esto. Gracias. Una cosa más. Ustedes, los habitantes de Singapur, son muy simpáticos. Ustedes sonríen. Delfín de Oliveira, Grupo Media Nacional Timor Oriental.
Santo Padre, le agradezco por esta oportunidad. Su mensaje final en la misa de Tayitolu es la noticia de mayor circulación en Timor actualmente. Usted utilizó la expresión cocodrilos para llamar la atención de los timorenses sobre la presencia de cocodrilos en Timor Oriental. ¿Qué cosas quiso decir con esto? Respuesta. Tomé la imagen de cocodrilos que llegan a la playa. Timor Oriental tiene una cultura sencilla, familiar, alegre, y tiene una cultura de la vida. Tiene muchos niños, muchos, y cuando hablaba de cocodrilos, hablaba de las ideas que pueden venir de afuera para arruinar esta armonía que ustedes tienen. Le diré una cosa, me he quedado enamorado de Timor Oriental. Otra cosa, le pregunta. Delfín Oliveira, el pueblo timorense es predominantemente católico. En este momento hay una fuerte presencia de sectas en Timor Oriental. ¿Podría la expresión cocodrilos referirse también a las sectas de Timor Oriental? Respuesta, tal vez. Yo no hablo de eso, no puedo, pero podría ser, porque hay que respetar a todas las religiones. Pero se hace una distinción entre religión y secta. La religión es universal, sea cual sea la religión. La secta es restrictiva. Es un grupo pequeño que siempre tiene otra intención. Gracias y felicitaciones por su país. ¿Seguro que la secta solamente es porque es pequeña? ¿Y si es grande no puede ser secta? A nivel de restrictiva, de control de masas. La Iglesia Católica, según muchas características de lo que hoy se considera una secta, es la secta más grande del mundo. Francisca Cristi Rosana, Tempo Media Group, Indonesia. Gracias, Papa Francisco. Soy Francisca, de la revista Tempo. Espero que haya pasado momentos inolvidables en Indonesia, porque la gente en el país, y no solo los católicos, lo esperaban desde hace mucho tiempo. Mis preguntas son estas. Nos dimos cuenta de que el país todavía está luchando por la democracia. ¿Cuál es su impresión y cuál es su mensaje para nosotros? Y la última pregunta. Papúa e Indonesia tienen el mismo problema, a veces con Papúa Nueva Guinea. La inversión en el sector minero está reservada a los oligarcas y mientras tanto los locales y los nativos no disfrutan de los beneficios que se derivan de esta actividad. ¿Qué piensa y qué cosas se puede hacer? Gracias, Papa Francisco. ¿Qué dice el Papa? Este es un problema, yo diría, común a las naciones en desarrollo, pero es importante lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que debe haber comunicación entre los diferentes sectores de la sociedad. Usted ha dicho que Indonesia es un país en desarrollo y tal vez una de las cosas que es necesario desarrollar sea precisamente esta, las relaciones sociales. Pero he quedado feliz con la visita a su país. Muy bien, muy lindo. Por ahora no dice gran cosa. Mateo Bruni, Santidad. La prensa de Papúa Nueva Guinea siguió con gran interés su viaje, pero lamentablemente no fue posible tener a un periodista en este vuelo. Así que aprovecharé esta oportunidad para preguntarle si hay algo que quiere contarnos sobre Papúa Nueva Guinea, en particular también sobre Vanimo, que es un lugar al que me parece que usted quiso ir personalmente. Me gustó el país y vi un país en vías de desarrollo fuerte. Luego, yo he querido ir a Vanimo a encontrar a un grupo de sacerdotes y religiosas argentinos que trabajan allí y vi allí una organización muy hermosa. En todos los países, el arte está muy desarrollado, las danzas, otras expresiones poéticas. Pero en Papúa Nueva Guinea es impresionante y en Vanimo el desarrollo del arte es impresionante. Y eso me impactó bastante. Los misioneros que visité están en el bosque, van al interno del bosque a trabajar. Me gustó Vanimo y también el país. Gracias. Estefanía Falasca, Tianusiku. Buenas noches, Santo Padre. No, lamentablemente no hablo chino, así que venimos de Singapur, que es un país con población mayoritariamente china. Aquí está el punto de Singapur, aparte de su prosperidad económica, financiera, está muy ligado a China, pero es de esos países tipo Hong Kong, que tuvieron, mucha influencia británica y de ahí viene también ese modelo que tienen y esa prosperidad que por mucho tiempo fue muy remarcada, muy diferente, muy adelantada al resto de muchos lugares de Asia. Es verdad que ya en el último tiempo la misma China y tantos otros lugares ya están, prácticamente al mismo nivel.
dice mayoritariamente China, y es un modelo de convivencia armoniosa y pacífica, y es precisamente sobre la paz. Quería saber qué piensa usted, dada la cercanía también con China continental, de los esfuerzos realizados por China para alcanzar un alto el fuego en las regiones en conflicto, como la Franja de Gaza. En julio fue firmada en Beijing la Declaración de Beijing para poner fin a las divisiones entre los palestinos. Y luego, si hay espacios de colaboración en materia de paz entre China y la Santa Sede. Una última cosa, estamos cerca de renovar el acuerdo China-Santa Sede sobre el nombramiento de obispos. ¿Está satisfecho o no con los resultados del diálogo que se han obtenido hasta ahora? Recordamos siempre la disputa en China de quién nombra el obispo de las iglesias católicas. Tenemos esa iglesia totalmente controlada por el Estado, que siempre nombró a los obispos el mismo Partido Comunista, y luego una iglesia quizás un poco más relegada, más perseguida, donde se trataban de mantener fieles a Roma, porque Roma, digamos, se arroga el derecho dice, nosotros nombramos a nuestros obispos, no viene ningún Estado a nombrarnos los obispos. Bueno, podrían tener cierta razón lo que uno dice la Iglesia Católica, como cualquier iglesia que elogie a sus miembros, a sus dirigentes, y no que la aloje un Estado, pero claro, el problema es que la Iglesia Católica no se queda en las cuestiones puramente religiosas, espirituales. No, se mete hasta lo profundo si puede para controlar los estados, y los chinos ya lo saben. Respuesta. Tomo la última. Estoy contento con los diálogos con China. El resultado es bueno. Sí, desde el 2018 especialmente vienen estos diálogos sobre esta cuestión. Incluso para el nombramiento de obispos trabajamos con buena voluntad. Y por esto escuché de la Secretaría de Estado por cómo van las cosas. Estoy feliz. Otra cosa es China. Para mí China es una ilusión, aspiración, en el sentido de que me gustaría visitar China porque es un gran país. Admiro a China, respeto a China. Es un país con una cultura milenaria, con una capacidad de diálogo, de entendimiento que va más allá de los diferentes sistemas de gobierno que ha tenido. Creo que China es una promesa y una esperanza para la Iglesia. La colaboración para la paz se puede hacer y ciertamente para los conflictos. En este momento el cardenal Xu se mueve en este movimiento y también tiene relaciones con China. Vemos hasta ahora que va esquivando las preguntas. Le habló del tema de Gaza, Palestina, pero las va sorteando muy por la periferia. Y si alguien puede, quizás podemos decir que el Papa de joven, según él dice, siempre tuvo su intención de ser un misionero en estas regiones lejanas, pero no pudo. Bueno, ¿por qué? Bueno, él lo sabrá. Buenas tardes, Santidad. Usted siempre ha hablado en defensa de la dignidad de la vida. En Timor Oriental, que es un país con una tasa de natalidad muy alta, usted dijo que sentía que la vida latía y estallaba por la gran cantidad de niños. En Singapur habló en defensa de los trabajadores inmigrantes. Ante las próximas elecciones en Estados Unidos, me gustaría preguntarle, ¿qué consejo puede dar a un votante católico que tiene que decidir entre un candidato que está a favor del aborto y otro que querría deportar a 11 millones de migrantes? Ya, ahí lo puso en una disyuntiva. Vamos a ver si esta vez se moja el Papa o no. Respuesta, ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los emigrantes como el que mata a los niños. Bueno, aquí ya sí que se moja con respecto al aborto. Ambos están en contra de la vida y también con respecto al tema de los migrantes, por supuesto. No se puede decidir, yo no puedo decir, no soy de Estados Unidos, no voy a votar allí. Pero seamos claros, tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado, es grave. ¿Por qué será que en este punto el Papa se pone más fuerte? Cuando hablaban de China, de los otros, solo sí, que quiero ir a China. Pero aquí ya va más al grano de la cuestión. En el Antiguo Testamento hay un estribillo, el huérfano, la viuda y el extranjero, es decir, el migrante. Estos tres son los que el pueblo de Israel debe proteger. Bueno, aquí ya se empieza a hablar de Israel también. Quien no cuida al migrante comete una falta, es un pecado también contra la vida de esas personas. Celebré la misa en la frontera, cerca de la diócesis de El Paso, es decir, El Paso es Texas. El Paso es Texas, Ciudad Juárez, El Paso es esa frontera, la frontera más transitada del mundo, el estado de Chihuahua, el estado de Texas. Había muchos zapatos de migrantes, terminaron mal allí. Hoy hay una corriente de migración dentro de Centroamérica, muchas veces son tratados como esclavos porque se aprovechan de ello.
de ellos. La migración es un derecho que ya estaba en la Sagrada Escritura. Bueno, sí, pero depende cómo, ¿no? Sí. Y en el Antiguo Testamento, el extranjero, el huérfano y la viuda, no lo olviden. Esto es lo que yo pienso sobre los migrantes. Vemos que siempre mete todo en el mismo saco, no matiza cuando no le interesa, no diferencia entre ciertas cuestiones. Luego el aborto. La ciencia dice que en el mes de la concepción están todos los órganos de un ser humano, todos. Abortar es matar a un ser humano, en esto también va muy directo. Te guste o no te guste la palabra, pero es matar. La Iglesia no se cierra porque no permite el aborto, la Iglesia no permite el aborto porque mata. Es un asesinato, es un asesinato. Bueno, posicionándose. En esto debemos ser claros. Alejar a los migrantes, no dejarlos desarrollarse, no dejarlos tener vida es algo malo, es maldad. Alejar a un niño del pecho de su madre es un asesinato, porque hay vida. Y sobre estas cosas hay que hablar claro. No, pero sin embargo, nada de peros, ambas son cosas claras. Ambas cosas son claras, el huérfano, el forastero, la viuda, no olvidar eso. Entonces, los pone una disyuntiva aquí a los católicos. Bueno, uno apoya el aborto, pero el otro en contra de los migrantes. Nada de esto, según él, es bíblico. Ana Matranga, ¿puede existir circunstancias en las que sea moralmente admisible votar a un candidato favorable a la interrupción de la vida? Respuesta. En la moral política, por lo general, se suele decir que no votar es malo. No es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé. Que cada uno en conciencia piense y haga esto. Y aquí está el punto. ¿Quién es el mal menor? Uno mata y el otro, bueno, no tanto. Una cosa es matar a un niño y otra cosa es no dejar entrar a una persona. No, los dos son males, pero uno es peor que el otro. Y el que dijo, el mal menor. Quizás me equivoque, pero yo puedo intuir aquí que está diciendo, voten a Trump. Voten a Trump. Ese es el mal menor, ¿no? Por lo que acaba de decir. Bueno, aquí le ha interesado mojarse un poco más, lo ha dejado muy claro, hay que votar el mal menor. Y entre no dejar entrar a un migrante a un país y entre matar niños, según lo que él dice, pues el mal menor está cantado. Pues aquí le ha interesado meter el dedo en la llaga y generar más conflicto en Estados Unidos. Bueno, los que están viendo esto, bueno, atentos pronto a todo lo que se está presentando en el Ministerio de parte de Víctor en Estados Unidos y lo que se va a presentar, porque lo que se viene puede ser muy fuerte. Realmente estamos en un momento donde este mes y poco que queda hasta las elecciones pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Y lo que viene luego, bueno, esa guerra civil puede ser mucho más que una guerra civil. Recordemos que hay que enterrar una constitución. Quizás haya algo de eso también. Y que a quién le interese y qué quiere el diablo, bueno, vemos el tema de Trump, ya veremos, pero quizás al mismo diablo quizás le convenga más muerto que vivo. Y no hablo porque Trump sea de Dios, pero quizás ya necesiten un mártir, un santo que los guíe desde el cielo. Bueno, todo es posible, ya veremos. En este mes y poco, veremos mucho seguro. Y aquí vemos otro, un tal Mimo Molo. Buenas tardes, Santidad, y gracias por estos días. En nombre de los periodistas italianos me gustaría preguntarle, ¿existe el peligro de que el conflicto de Gaza se extienda a Cisjordania? Hace unas horas se ha producido una explosión en la que han muerto 18 personas, entre ellas algunos trabajadores de la ONU. ¿Cuáles son sus sentimientos en este momento y qué le gustaría decir a las partes enfrentadas? ¿Existe la posibilidad de una mediación de la Santa Sede para lograr un alto el fuego y la ansiada paz? Gracias. Respuesta. La Santa Sede está trabajando en ello. Le digo una cosa, todos los días llamo a Gaza. Todos los días a la parroquia de Gaza. ¿Será verdad? Allí en la parroquia y en el colegio hay 600 personas, cristianos y musulmanes, pero viven como hermanos. Pero me cuentan cosas malas, cosas difíciles. No puedo calificar si esta acción de guerra es demasiado sangrienta o no. Pero, por favor, cuando se ven cadáveres de niños asesinados, otra vez el tema de los niños.
En Estados Unidos, ¿quién es el que apoya el asesinato de niños? Pues los demócratas, Kamala Harris. ¿Y aquí quién es el que mata niños, según él? Pues Israel. Cuando se ve que por presunción de que hay guerrilleros se bombardea una escuela, esto está mal. Pues aquí ya va hablando más, ya no está tanto en la periferia, aquí va yendo más al centro de la cuestión. Esto está mal, es feo. A veces la gente dice que es una guerra defensiva, o no, pero a veces pienso que es demasiada guerra, y que, me disculpo por decir esto, pero no me parece que se estén dando pasos para hacer la paz. Por ejemplo, en Verona viví una experiencia muy bonita. Un judío cuya mujer había muerto en un bombardeo y otro de Gaza cuya hija había muerto. Y ambos hablaron de paz, se abrazaron y dieron un testimonio de fraternidad. Bueno, recordamos cuando invitó a darse un abrazo a un ucraniano y un ruso, cómo pusieron el grito del cielo los ucranianos. La fraternidad, tenderse la mano. Al final, quien gane la guerra encontrará una gran derrota. La guerra siempre es una derrota, siempre, sin excepción. Y esto no debemos olvidarlo. Por eso, todo lo que se haga por la paz es importante. Además, quiero decir algo. Es un poco inmiscuirme en política, pero quiero decirlo. Estoy muy agradecido por lo que está haciendo Abdullah. Es un hombre de paz y está tratando de hacer la paz. El rey Abdullah es un buen hombre. Bueno, aquí ya buenas y flores para el rey Abdullah. El rey Abdullah, si no me equivoco, es de Jordania, ¿no? Pero aquí el Papa, que no a la guerra. ¿Pero acaso a él no le interesa la guerra? ¿No le interesa que en un momento ya Estados Unidos tenga que entrar, inundar, como dice la profecía, toda esta región, y más que la Tierra Gloriosa? Muchas provincias caerán, como dice la profecía. ¿Qué está intentando Israel? Extender los límites. Bueno, los límites que por definición el Estado de Israel no los tiene, no tiene límites oficiales, pero está queriendo llevar los límites a la práctica que tiene hoy más allá, el gran Israel. ¿Y a quién le interesa? ¿No es al Vaticano? Lisa Weiss, Santo Padre, gracias por estos días. Durante este viaje usted habló muy abiertamente, en una manera muy directa, de los problemas de cada país, no solo de las bellezas. Y precisamente por eso le preguntamos, ¿por qué no habló del problema de que en Singapur sigue existiendo la pena de muerte? Respuesta, es verdad, sí, no se me ocurrió, pero la pena de muerte no funciona. Dicen que el Vaticano ya está ahí que quitando la pena de muerte. Conozco una persona muy católica, bueno, la conoció mi madre mucho, muy de aquí, de la zona de aquí de Cataluña, de la zona de... sí, es de Barcelona ella, es de Barcelona. Que estuvo todo el tiempo como muy católica y de una familia pudiente, tradicionalmente católica, o sea, que tienen influencia, inclusive hasta en las más altas jerarquías católicas, que ella siempre estuvo luchando por la eliminación del Vaticano de la pena de muerte. Y de tantas cartas y cosas que ha hecho, inclusive mandándole cartas a los papas, recibió hace un par de años, me contó mi madre, como un diploma y una carta, bueno, enviada directamente por el Papa Francisco por su lucha sobre la pena de muerte. Esta mujer se quedó muy contenta porque parecía como que, bueno, el Vaticano quita la pena de muerte, pero el Vaticano no la ha quitado. Y ya sabemos que la volverá a implementar cuando puedan. Hablarán, dirán, pensaba, yo le contaba a mi madre, bueno, esta pobre mujer se cree que ha obtenido algo, luchando décadas sobre esto, inclusive llegando hasta a los mismísimos papas, pero la realidad es que sabemos que el papado siempre mantendrá la pena de muerte. Dice, muchos países la tienen, pero no ejecutan la sentencia. En Estados Unidos, en muchos estados sucede lo mismo, para algunos estados, pero hay que acabar con la pena de muerte. No va. Sí, muy argentino, esto no va. Simón Lepatre, Lemón. La santidad, en primer lugar, gracias por este viaje, fascinante. En Timor Oriental usted mencionó a jóvenes víctimas de abusos sexuales. Por supuesto, pensamos en el obispo Carlos Felipe Jiménez Velo. En Francia tenemos un caso similar con el Abbé Pierre, fundador de la asociación benéfica Emmaús. Durante muchos años una figura destacada para los franceses. En ambos casos el carisma de estas dos personas hacía mucho más difícil de creer lo sucedido. Me gustaría preguntarle, ¿qué sabía el Vaticano sobre el Abbé Pierre y qué podría decir a todas esas personas a las que les cuesta creer que una persona que hizo tanto bien pudiera también haber cometido crímenes? Hablando de Francia, me gustaría saber,
estará en París con motivo de la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Muchas gracias. Ya vimos que esto ya lo había contestado. Respondo a la última. No iré a París, no iré a París. Pues ya está, no va a ir a París. Bueno, quizás cambie de opinión, pero ahora lo tiene muy claro. Luego, la primera. Has tocado un punto muy sensible, muy delicado. Es gente buena, gente que hace el bien. Usted mencionó a l'Abbé Pierre. Con tanto bien hecho, puedes ver que esta persona es un feo pecador. Claro, es buena, pero es pecador. ¿Cómo es? Vemos cómo siempre mezcla las cosas. Si vamos a la cuestión natural, entonces digamos que todos somos malos y listo. No, es buena, pero es pecador. ¿Para qué? Justificar lo otro. Y esta es nuestra condición humana. No debemos decir, cubramos para que no se vea. Los pecados públicos son públicos y deben ser condenados. Por ejemplo, el Abbé Pierre es un hombre que hizo mucho bien, pero también es un pecador. Claro, todos somos pecadores, pero hizo mucho bien. Simplemente es un pecador que hizo mucho bien. Claro, los profetas fueron pecadores que hicieron mucho bien. Vemos cómo confunde y mezcla las cosas, es realmente indignante, ¿eh? Debemos hablar claramente de estas cosas, no escondernos. El trabajo contra los abusos es algo que todos debemos hacer, pero no solo contra el abuso sexual, sino contra todo tipo de abuso, abuso social, abuso educativo, cambiar la mentalidad de las personas, quitarles su libertad. El abuso es, en mi opinión, algo demoníaco, porque todo tipo de abuso destruye la dignidad de las personas. Todo tipo de abuso intenta destruir lo que todos somos, la imagen de Dios. Me alegro cuando se saben estos casos. Le diré algo que quizá dije la última vez. Hace 3 años tuvimos una reunión con los presidentes de las conferencias episcopales sobre los casos de abusos sexuales y de otro tipo. Teníamos una estadística muy bien hecha, creo que de las Naciones Unidas. Entre el 42 y el 46% de los abusos se producen en la familia o en el barrio. Interrupción para anuncio del comandante. Bueno, perdón. Sí, esto aquí interrumpió porque había turbulencia. Dice que del 42 al 46% de los abusos se producen en la familia o en el barrio. Claro, gente cercana que puede llegar especialmente a los niños. Su pregunta ha provocado una turbulencia. Claro, aquí dice el Papa que siempre sabe aprovechar muy bien las circunstancias inmediatas. Eso es innegable, es muy astuto este Papa. Para concluir, el abuso sexual de niños, de menores, es un crimen, es una vergüenza. Y ya está. Pero el hombre es un pecador, como todos somos pecadores, que hizo mucho bien. Y ahí quedó. Vaya, ¿no? Vaya hipocresía. Elisabetta Piqué, La Nación. Ante todo, gracias por este hermoso viaje a los confines del mundo. Ha sido el más largo del pontificado y hablando de viajes largos, todos en este viaje, muchos colegas me han preguntado, ¿pero vamos a Argentina? Usted ha dicho muchas veces, La Nación es un periódico argentino, muchas veces que tal vez a finales de año, es decir, esta es la primera pregunta, si vamos a Argentina o no. Y la segunda sobre Venezuela. Como usted sabe, hay una situación dramática en estos días en que usted estaba de viaje. El presidente teóricamente electo tuvo que exiliarse a España. ¿Qué mensaje le daría al pueblo de Venezuela? Gracias. La respuesta del Papa. No he seguido la situación en Venezuela, pues no lo creo. Pero el mensaje que daré a los gobernantes es que dialoguen y hagan las paces. Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia. Diré que el gobierno y el pueblo hagan todo lo posible por encontrar un camino de paz en Venezuela. No puedo dar una opinión política porque no conozco los detalles. Sé que los obispos han hablado y el mensaje de los obispos es bueno. Y además, si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas, es todo. Bueno, siempre surge esto y parece como que a cada fin de año va a ir a Argentina y luego no. Siempre se habló que sería el último viaje del Papa, tampoco lo podemos saber, pero quizás lo sea. Elisabetta Piqué, del Grupo Español, en caso de que vayan allí, ¿podría haber una escala en las Canarias? Respuesta, me has leído el pensamiento, ¿eh? Estoy pensando un poco en ir a Canarias, porque allí hay situaciones de migrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente. Bueno, para los que no saben quizás o no conocen mucho, Canarias pertenece a España políticamente, aunque si uno mira el mapa geográficamente podría decir que es una isla africana, está muy cerca de la costa de Marruecos y Mauritania, muy cerca.
y es uno de los lugares de entrada, una de las grandes puertas de la inmigración que viene de África. Es más, tiene un gran problema Canarias porque están colapsando el sistema social. Entonces, bueno, está habiendo pactos que de ahí los distribuyen a distintas regiones de España, pero es una de las grandes puertas de entrada a Europa de la migración africana. Y el Papa, por supuesto, como está muy metido con el tema de la migración, pues que estaría muy bien ir a Canarias, dice, ¿no? Bonifacius Josis Susilo Hardianto. Gracias, Santo Padre. Algunos países empiezan a distanciarse de su compromiso con el Acuerdo de París por razones económicas, especialmente tras la pandemia. Varios países dudan en hacer la transición hacia la energía verde, como alguien dice muy bien, la soga verde, ¿no? Y los combustibles fósiles. ¿Qué opinas sobre estas cuestiones? Respuesta. Creo que el problema climático es grave, muy grave. Desde el encuentro de París, la COP21 del 2025, que fue el punto álgido, las reuniones sobre el clima, perdón, de la COP21 y la COP del 2015, la de París. Las reuniones sobre el clima han ido cuesta abajo. Se habla, pero no se actúa. Esta es mi impresión. Sobre esto he hablado en los dos escritos, Laudato Si y Laudato Deum. Matteo Bruni. Mientras tanto, le damos las gracias, Su Santidad. Respuesta. Gracias a ustedes. Gracias. Y adelante esperemos que nos den de comer. Ahora. Risas. No, una cosa que no había contestado. Matteo Bruni, para completar la respuesta a Simón Lepetrué. Respuesta. ¿Qué sabía el Vaticano de la Abbé Pierre? No sé cuándo lo supo el Vaticano, no lo sé. No lo sé porque ya no estaba aquí. Y nunca se me ocurrió investigar esto, pero ciertamente después de la muerte de Abbé Pierre, seguro, pero antes no lo sé. Matteo Bruni, gracias de nuevo, Santiago, por esta aclaración. Feliz conclusión de su viaje. Bueno, al final con el tema de la ecología se habla, pero no se hace, y va a haber que apurar. Hace poco, unos días, hemos visto cómo se empezó a hablar de que va a ser imposible o prácticamente imposible llegar a los objetivos de la Agenda 2030, entonces se habló de la Agenda 2045, se ve como ya se están intentando retrasar los planes sobre cuestión ecológica, pero acá el Papa dice que eso no está bien, que se habla pero no se actúa, así que va a haber que actuar, se presionará para que esas políticas verdes se apresuren más. Pues si eso se hace, mal para Europa, porque seguramente el primero que empezará a sacrificarse y a suicidarse será Europa. El Papa Francisco reza en Santa María la Mayor tras su viaje a Asia y Oceanía. Como siempre, cuando llega, él va a ofrecer su gratitud a Santa María la Mayor. Papa Francisco cuenta su viaje pastoral a Asia y Oceanía. No fue viaje de turismo, sino para llevar la palabra del Señor. Dice Audiencia General del Papa, 18 de septiembre del 2024, tras su viaje pastoral a Asia y Oceanía. La catequesis semanal de la Audiencia General del miércoles 18 de septiembre estuvo dedicada por el Papa a hablar del viaje apostólico que realizó del 2 al 13 de septiembre a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor y Singapur. A continuación, la traducción al castellano del discurso que el Papa Francisco leyó en italiano. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy les hablaré del viaje apostólico que realicé a Asia y Oceanía. Se llama viaje apostólico porque no es un viaje de turismo, es un viaje para llevar la palabra del Señor, para dar a conocer el Señor y también para conocer las almas de los pueblos. Pero no es que no hay que hacer, esto, no es que esto está muy mal, llevar la palabra del Señor. Bueno, el Papa obviamente, como siempre, se contradice, que esto no hay que hacerlo, que no, que solo hay que predicar con el ejemplo, pero él dice que va a llevar la palabra del Señor. Bueno, será el ejemplo del Señor, dirá también. Pero vemos que el Papa sí hace proselitismo. Fue Pablo VI, en 1970, el primer Papa que voló al encuentro del sol naciente. Sí, el primer Papa creo que salió del Vaticano, inclusive fue Juan XXIII, el anterior, que se tomó un tren para ir a Asís. Antes estaban en el Vaticano y no salían de ahí. Pero Pablo VI, el que empezó a ir a lugares, no solo a salir de Italia, sino a lugares lejanos, visitando largamente Filipinas y Australia.
pero también haciendo escala en varios países asiáticos y en las islas Samoa. Y fue un viaje memorable, porque el primero en salir del Vaticano fue, aquí lo dice, San Juan XXIII, que se fue en tren a Asís. Posteriormente, San Juan Pablo VI hizo esto, un viaje memorable. También en esto intenté seguir su ejemplo, pero como tengo algunos años más que él, me limité a 4 países. Indonesia, Papúa Guinea, Timor Oriental y Singapur. Doy gracias al Señor que me permitió hacer como papa anciano lo que me hubiera gustado hacer como joven jesuita, porque quería ir en misión allí. Una primera reflexión que surge espontáneamente tras este viaje es que al pensar en la Iglesia todavía seguimos siendo demasiado eurocéntricos, o como se suele decir, occidentales. Pero en realidad la Iglesia es mucho más grande que Roma y Europa, mucho más grande. Y permíteme decirlo, mucho más viva en esos países. Lo experimenté con emoción cuando conocí esas comunidades, escuchando los testimonios de sacerdotes, monjas, laicos, especialmente catequistas. Los catequistas son los que llevan adelante la evangelización, iglesias que no hacen proselitismo, sino que crecen por atracción, como decía sabiamente Benedicto XVI. En Indonesia los cristianos son aproximadamente el 10% y los católicos el 3%, una minoría. Pero lo que encontré fue una iglesia viva, dinámica, capaz de vivir y transmitir el evangelio en un país que tiene una cultura muy noble, proclive a armonizar la diversidad y que al mismo tiempo cuenta con la mayor presencia de musulmanes del mundo. En ese contexto tuve la confirmación de cómo la compasión es el camino por el que los cristianos pueden y deben caminar para dar testimonio de Cristo Salvador y encontrarse al mismo tiempo con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En cuanto a la compasión, no olvidemos las 3 características del Señor: cercanía, misericordia y compasión. Dios es cercano, Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Si un cristiano no tiene compasión, no sirve para nada. Es decir, aquí la fraternidad, la compasión es unirse con las otras religiones y adorar a Dios en unidad. Básicamente es lo que está diciendo. Fe, fraternidad, compasión. Fue el lema de la visita a Indonesia. Con estas palabras el Evangelio entra cada día concretamente en la vida de ese pueblo, acogiéndola y dándole la gracia de Jesús muerto y resucitado. Estas palabras son como un puente, como el paso subterráneo que une la catedral de Yakarta con la mezquita más grande de Asia. Allí vi que la fraternidad es el fruto, es la respuesta, es la anticivilidad a las tramas diabólicas del odio y de la guerra, también del sectarismo. Existe la hermandad, la fraternidad. Encontré la belleza de una iglesia misionera en salida en Papúa Nueva Guinea, un archipiélago que se extiende hacia la inmensidad del océano Pacífico. Allí las diferentes etnias hablan más de 800 lenguas, un entorno ideal para el Espíritu Santo, al que le gusta hacer resonar el mensaje del amor en la sinfonía de los lenguajes. No es uniformidad lo que hace el Espíritu Santo, es sinfonía, es armonía. Él es el patrón, Él es el jefe de la armonía. Allí, de manera especial, los protagonistas fueron y siguen siendo los misioneros y los catequistas. Me alegró el corazón. Me alegró el corazón poder pasar algún tiempo con los misioneros y catequistas de hoy. Y me conmovió escuchar las canciones y la música de los jóvenes. En ellos vi un futuro nuevo, sin violencia tribal, sin dependencias, sin colonialismos ideológicos y económicos. Un futuro de fraternidad y de cuidado de maravilloso ambiente natural. Papúa Guinea puede ser un laboratorio de este modelo de desarrollo integral, animado por la levadura del Evangelio. Pues mal para Papúa Guinea si el papado lo quiere como un laboratorio. Porque no hay humanidad nueva sin hombres y mujeres nuevos, y esto solo los hace el Señor. Y también me gustaría mencionar mi visita a Bánimo, donde los misioneros se encuentran entre la selva y el mar. Entran en la selva para buscar a las tribus más escondidas. Un recuerdo precioso este. La fuerza de promoción humana y social del mensaje cristiano destaca de forma particular en la forma de Timor Oriental. Allí la Iglesia ha compartido el proceso de independencia con todo el pueblo, pues otra vez confirmando que sí se meten en política, orientándolo siempre hacia la paz y la reconciliación. No se trata de una ideologización de la fe, no, es la fe la que se hace cultura y al mismo tiempo la ilumina, la purifica y la eleva. Por eso relancé la fructífera relación entre fe y cultura, en la que ya se había centrado San Juan Pablo II en su visita. Hay que inculturar la fe y evangelizar las culturas, fe y cultura. Pues sí, hay que influenciarlo todo.
Y claro que el papado tiene su ideología. Pero sobre todo me impresionó la belleza de ese pueblo, un pueblo probado pero alegre, un pueblo sabio en el sufrimiento, un pueblo que no solo genera muchos niños, había un mar de niños, tantos, sino que se les enseña a sonreír. Nunca olvidaré la sonrisa de los niños de esa patria, de esa región. Los niños de allí siempre sonríen y son muchos. Ese pueblo les enseña a sonreír y esto es una garantía de futuro. En resumen, en Timor Oriental vi la juventud de la Iglesia, familias, niños, jóvenes, muchos seminaristas y aspirantes a la vida consagrada. Quisiera decir, sin exagerar, que respiré aire de primavera. La última etapa de este viaje fue Singapur, un país muy diferente de los otros tres. Una ciudad-estado muy moderna, el polo económico y financiero de Asia, y no solo. Los cristianos allí son una minoría, pero siguen formando una iglesia viva, comprometida a generar armonía y fraternidad entre las diferentes etnias, culturas y religiones. Recordemos, población china. ¿A dónde quiere ir el Papa? A China. ¿A quién? ¿Cuál es el objetivo? China. ¿Quién es el país, la cabeza de esas naciones del Oriente que pelearán el Armagedón contra la OTAN? China. Y bueno, pero esto es por lo menos un comienzo de empezar a influenciar lo que es la dimensión china. Incluso en la rica Singapur existen los pequeños que siguen el Evangelio y se convierten en sal y luz, testigos de una esperanza más grande de aquella que los beneficios económicos no pueden garantizar. Quisiera dar las gracias a estos pueblos que me han acogido con tanto calor, con tanto amor. Quiero dar las gracias a sus gobiernos que tanto han ayudado en esta visita, para que pudiera realizarse de forma ordenada sin problemas. Doy las gracias a todos los que han colaborado en ello. Agradezco a Dios el don de este viaje y renuevo mi gratitud a todos ellos. Que Dios bendiga a los pueblos que he encontrado y los guíe por el camino de la paz y de la fraternidad. Saludos a todos. Y aquí vemos, dice, primer fruto de la visita del Papa a Indonesia, inaugura iglesia tras 33 años de oposición islamista. Rápido se dan los frutos de cuando los papas hacen estas cosas. Cómo van sellando acuerdos, moviendo cuestiones, y ya luego de 33 años de oposición, pues los islamitas ceden y se inaugura una iglesia católica. Por eso no es poca cosa estas cuestiones que están haciendo, rodeando a China, rodeando a Rusia, rodeando a India, al que saben que es el enemigo, o qué será. Indonesia presenta la estatua de Jesús más alta del mundo, un nuevo símbolo de fe. Muy bien. Es decir, el Papa va para ahí e Indonesia presenta esta estatua. Por supuesto ya la tendrían hecha porque es enorme, más que la del Cristo Redentor famoso de Río de Janeiro. Ubicada en una zona de Indonesia con una importante población cristiana, Sumatra del Norte alberga más de 1 millón de católicos y más de 4 millones de protestantes. Hay muchos protestantes por ahí también, según la Agencia Central de Estadísticas. Es una impresionante muestra de fe y artesanía. Indonesia ha presentado la estatua de Jesucristo más alta del mundo, que se alza majestuosa sobre la colina Sibeabea, en el norte de Sumatra, con una altura de 61 metros. La estatua de Jesucristo, el Salvador, se alza ahora como un nuevo hito mundial, superando al famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro por más de 20 metros. No es poca cosa, más de 20 metros. Esta estructura monumental domina el pintoresco lago Toba en la regencia de Samosir y combina belleza natural con significado espiritual. 61 metros, es gigantesca. La estatua fue inaugurada oficialmente el 19 de septiembre por el obispo Antonio Subianto Bunjamin. Es decir, esperan que va el Papa, que haga todo y se inaugura esto. Presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia, en una ceremonia que atrajo la atención local e internacional. Apenas unas semanas antes, el 6 de septiembre, el propio Papa Francisco bendijo una versión en miniatura de la estatua durante un evento especial en la Embajada del Vaticano en Yakarta. El Papa también firmó una placa de oración que ahora se encuentra en la base de la imponente estatua, haciendo eco de sus palabras. Lo que se admira de Jesús, el Salvador, es su amor infinito. Vemos que ellos van dejando su huella. Donde van es también un reclamo de esto es mío, esto me pertenece, esto nos lo dio Dios. Que Dios, bueno, el Rey
de este mundo, que la Biblia también dice que lo es, ¿no? El falso Dios, el Dios de este siglo. La inauguración de esta estatua es más que un acto ceremonial, es un testimonio del compromiso de Indonesia con la armonía interreligiosa, a pesar de ser una nación predominantemente musulmana. En este espíritu, la estatua sirve como símbolo de inclusión y un faro para todos los que buscan consuelo y reflexión espiritual. El obispo Benjamín comentó durante la inauguración: esta es una colina bendecida por Dios, se espera que sea un lugar donde la fe de la gente pueda fortalecerse. Ubicada en una zona de Indonesia con una importante población cristiana, Sumatra del Norte alberga más de 1 millón de católicos y más de 4 millones de protestantes, según la Agencia Central de Estadísticas. Por lo tanto, la estatua tiene un profundo significado para la comunidad cristiana de la región, que ahora tiene una representación monumental de su fe que también atrae a miles de turistas y peregrinos cada año. El arzobispo capuchino Cornelius Sipayung de Medan destacó, es decir, franciscano, destacó el significado más profundo de la estatua, llamándola más que una simple maravilla visual. Esta estatua es un recordatorio de que Dios ha estado presente en el mundo, dijo. Es un llamado a los humanos para que sean una luz para el mundo. Los brazos abiertos de Jesús, un elemento central de la estatua, simbolizan la aceptación y el amor ilimitados de Cristo por todas las personas, independientemente de su origen o creencia. Sí, esa imagen de ese hombre barbudo con los brazos abiertos así, pues quizás recuerda algo que tenga que ver con la Cábala. De pie en la colina de Sibabea, la estatua ha transformado el paisaje en un destino no solo para turistas, sino también para creyentes que buscan una renovación espiritual. Se espera que la colina en sí, a la que el obispo Benjamín llamó bendecida por Dios, se convierta en un lugar de peregrinación. Eso les encanta, crear nuevos lugares de peregrinación, donde los visitantes puedan reconectarse con su fe mientras disfrutan de impresionante entorno del lago Toboa, del impresionante entorno, una de las maravillas naturales de Indonesia, y donde además participan de la idolatría, por supuesto. La construcción de la estatua se produce en un momento en que Indonesia, una nación de mayoría musulmana, a menudo se cita como un modelo de tolerancia religiosa. La inauguración de Jesucristo el Salvador subraya este mensaje, celebrando la diversidad del país y destacando la fuerte presencia cristiana en el norte de Sumatra. Como la estatua de Jesús, más alta del mundo, ya se ha convertido en un hito de fe y un símbolo de esperanza para muchos. Sí, y como dice la profecía, si viene alguien, si viene un profeta, y aunque lo que profetice se cumpla, pero luego te dice, ven, vamos y adoremos imágenes, adoremos dioses, pues no lo sigáis, es un falso profeta, pero es la bestia, no como dicen muchos, no, el papado es la segunda bestia, no, es la primera bestia, pero también es un falso profeta, que lleva a la gente, arrastra a la gente ¿a qué? A la idolatría, aunque la imagen supuestamente sea, y digo supuestamente, de Jesús. Pues este ha sido la presentación de todo este viaje, muy significativo, un gran viaje que ha hecho el Papa Francisco, sí, un gran viaje para sus intereses, el viaje más largo de su pontificado, no sé si volverá a repetir algo así o superar algo. Y ahora el Papa ya está de viaje para Bélgica, un viaje más corto, más cercano, pero no para. Casi a sus 88 años este Papa no para, ningún Papa para. Son ungidos por alguien, tienen una fuerza y un poder adicional tremendo, una motivación, saben que están a punto de lograr su objetivo y hacen lo que les toca para que eso se lleve a cabo. Muchas cosas que dejan, pero especialmente los frutos se verán con el tiempo y los frutos los iremos viendo, ya los vamos viendo, inauguración de iglesias, imágenes impresionantes, pero como decíamos, lo principal, lo que tiene que ver con la región de Asia, de Oceanía, de Asia-Pacífico, el poder volver, como alguna vez casi lo logran, controlar esta región del mundo tan difícil para ellos. China, India, cuestiones musulmanes, todo un desafío para el papado, pero van haciendo su trabajo y sabemos que por un corto tiempo lograrán su objetivo y subyugarán a estos pueblos también, pero por un corto tiempo. Pues hermanos, como siempre, sigamos bebiendo y empapándonos de todo lo que este ministerio, esta iglesia sigue presentando y lo que seguirá, y sigamos colaborando con nuestras oraciones, con nuestros recursos
y llevando este mensaje. Dios los bendiga. Maranata 2031.